Hola, ¿qué tal amigos de Pintando con Luz? El día de hoy vamos a dedicarle nuestro video a una cámara muy interesante que fue, digamos, parte de una serie de modelos que en los años 90, a mediados de los años 90, de aquella década, digamos, pues fue un modelo típico de aquella época. Eran las cámaras que podíamos ver por lo regular en el mercado y dedicado evidentemente a una gama media de fotógrafos, fotógrafos aficionados avanzados o incluso que venían, por ejemplo, de comprar alguna cámara bridge, alguna cámara puente, pues esta era una cámara, estas eran cámaras, digamos, de iniciación al mundo reflex. Como verán aquí en la mesa, tengo tres modelos diferentes de diferentes marcas y era muy típico en el mercado esto precisamente. Cámaras muy sencillas, de plástico, a pesar de ello resistentes, muy ligeras y con funciones muy completas para hacer fotografías. Más adelante iremos viendo quizá con el tiempo otros modelos de este tipo para ir quizá sacando algunas dudas. De hecho, contemplando alguna, como la que vamos a ver hoy, precisamente esta, la Canon EOS 500N, mirando a lo mejor una de estas ya, ustedes podrían tener una idea respecto a otros modelos muy similares. Las variedades fueron muchas, pero en cuanto a sus funciones eran prácticamente lo mismo. Y como ya les digo, hoy vamos a dedicarle nuestro capítulo a esta, a la Canon EOS N, 500N, quiero decir, y que en Japón, por ejemplo, se llamó Kiss EOS, o en Estados Unidos la famosa Rebel G, ¿sí? En América sobre todo. Y es una cámara reflex, como ya verán ustedes, normal, común y corriente, que pues tiene unas funciones muy básicas y que sin embargo la hacen una cámara muy completa, muy manejable, muy ligera, que podemos llevar de viaje perfectamente. Y una cosa muy importante con respecto a todas estas cámaras es que son cámaras que si buscamos en eBay, por ejemplo, son cámaras muy baratas. Cámaras que pueden costar 15, 20 euros incluso. Es interesante si podemos encontrarlas con el objetivo incluido, pues eso evidentemente aumenta mucho su valor. Incluso, por ejemplo, en este caso, esta Canon precisamente que tiene este objetivo, estos objetivos, esta montura para EOS, la serie EF de Canon, es compatible incluso con cámaras full frame digitales de hoy en día. Esta cámara, más bien este objetivo se podría montar perfectamente en una cámara, por ejemplo, una 5D, se podría montar sin ningún problema. Entonces, pues tiene un valor añadido si ustedes tienen algún modelo como este. Incluso, por ejemplo, hablando de Nikon, sí, también si tienen un full frame, pues son ópticas que también son perfectamente compatibles. Digamos que estas cámaras estuvieron en la recta final de la fotografía de carrete y de repente fueron relevadas en casi nada por cámaras digitales. Por lo tanto, pues la compatibilidad óptica fue directa, digámoslo así. Y bien, ¿qué de particularidad tiene esta cámara? Bueno, es una cámara con motor integrado de arrastre. La película corre a través de un motor. Tiene autofocus, como casi todas. Tiene autofocus también y pues representa de alguna forma la manera en que los ingenieros diseñaron esta cámara, la herencia que tendrían más adelante también para las cámaras digitales. Se controla en cuanto a sus funciones a través de este dial y podemos ir desde el estado de apagado en la L, ¿sí? Y ir corriendo hacia un programa que ustedes ya saben lo que es. En ese momento se enciende la pantalla, nos muestra, por ejemplo, la cantidad de pila que tenemos. Por cierto, unas pilas un poquito difíciles de conseguir son las ahora les digo, es la CR123, me parece, no recuerdo, a ver, les muestro, son estas, es CR123A,
¿sí? Es una pila un poquito difícil de conseguir, un poquito cara incluso. Casi todas las cámaras de este tipo comparten este tipo de pila también. Como ya les digo, al encender tenemos una pantalla que nos muestra la información correspondiente. De este lado, pues vamos a navegar entre programs, prioridades a la velocidad, prioridad al diafragma, manejo manual, eh, una prioridad, digamos, hacia la máxima profundidad de campo. Podemos modificar el ISO y estando, por ejemplo, en este último paso, podemos en combinación con este otro botón, al pulsar ambas cosas, bueno, estar seleccionado aquí y al pulsar este botón, este de aquí, vamos a rebobinar la película en cualquier momento. Luego tenemos los clásicos programs, pasando del seguro de la L, el verde, digamos, que corta toda acción directa y es el método más sencillo. Si ella necesita incluso flash, lo activa. No podemos sobreexponer y subexponer con los EVs, sino que ella se encarga de absolutamente todo. Luego, a partir de ello, pues los clásicos programs de retrato, de paisaje, prioridad hacia el macro, sujeto dinámico, retrato nocturno, que digamos que combina el flash con exposiciones largas para tener, además de nuestro primer plano cubierto con la luz del flash, pues el fondo con una exposición larga también quedaría registrado en la imagen. Es una cámara que tiene un flash integrado. Pulsamos este botón de aquí y dependiendo en dónde nos encontremos, miren, por ejemplo aquí no se activa, tendría que estar, por ejemplo, en la zona manual, digámoslo así, en la zona profesional. Pulsamos en él y en ese momento se activa nuestro flash. Incluso empieza a sonar la carga, ¿sí? O sea, tiene un ligero zumbido que nos indica que se está cargando y funciona de esa forma el flash. No tenemos forma de ingresar a ninguna función respecto al flash como se haría más adelante en otras cámaras, ¿sí? Pulsando este botón en ocasiones podemos modificar factores de flash. En este caso no lo hay. No hay reducción de ojos rojos. Bueno, sí que lo hay, perdón. Lo hay de este lado. Pero no hay, digamos, disparo a la cortina primaria, ni a la cortina secundaria, ni disparo con velocidades bajas. No lo hay. Entonces todo eso tendríamos que calcularlo a través de nuestras funciones básicas, M prioridades y program. Si quiero modificar el ISO, iría hacia el botón de ISO y moviendo este dial voy a ir modificando el mismo. Cuenta con un lector de X. Si colocamos nuestra película con el magazine que lleva la información de X, automáticamente el ISO se colocará directamente. Para modificar los factores trabajando en manual, ¿sí? Con este dial voy a modificar directamente, ahí que el brillo me tapa un poquito, aquí modifico mis velocidades y en combinación con este botón de atrás, aquí, pulso este botón y de esa forma estaría modificando mis diafragmas. Evidentemente, si hay prioridades, por ejemplo la velocidad o el diafragma, pues en cualquiera de esas prioridades únicamente voy a modificar el factor a la cual va dedicada esa prioridad, así de simple. Programa igual, ella se encarga de absolutamente todo, solo podría quizá modificar los EVs. Cuando trabajo en estos automatismos, como verán, está ahí la barra de EVs y pulsando el mismo botón con el que modifico el diafragma, que es este, pulso y al mover el dial puedo empujar la exposición hacia sobreexposición 2 pasos y hacia subexposición también 2 pasos. Eso con mi botón trasero. En esos automatismos también puedo bloquear con este otro botón, con el botón del asterisco. Puedo bloquear mi autoenfoque, ¿sí? Llevarlo de un sitio a otro mientras bloqueo con este botón. Y puedo bloquear también a la vez la exposición cuando estoy trabajando en algún automatismo. Lo pulso y lo llevo hacia otro encuadre y disparo. Es como trabajaría esto. Además de las posibilidades que hay aquí, también tengo por el otro lado la selección de los únicos 3 puntos de enfoque que tengo en esta cámara. Esta cámara tiene 3 puntos de enfoque. Pulso en este botón
y los puedo modificar directamente con la rueda, ¿sí? Central y cualquiera de los laterales, o que ella decida cuál de los 3 puntos es el más adecuado, también en otro automatismo. En cuanto a las funciones también, pulso mi botón de funciones, este botón, y puedo navegar en las funciones que tengo de este lado. Las funciones sería reducción de ojos rojos, que les decía que no había, pero sí que lo hay. Pulso de nuevo y puedo cancelar el pitido. Y luego una función muy interesante que sería esta, que es la posibilidad de hacer algo rarísimo en estas cámaras, múltiples exposiciones. Vuelvo a pulsar función, que se movió. Pulso aquí, ¿sí? Y estando ahí en esa doble cuadro, aquí, significa que puedo aumentar o disminuir un número de exposiciones, el número que yo quiera, y esas exposiciones nos van a hacer varias fotografías en el mismo fotograma a través de ello. Por último, en la parte de abajo, dentro de estas funciones, tenemos la posibilidad de hacer bracketing, ¿sí? Y con esto modifico el tipo de bracketing que quiero. Un paso arriba, un paso abajo, 2 pasos arriba, 2 pasos abajo, lo voy modificando ahí. Es importante, cuando no estoy utilizando ninguna de estas funciones, pues evidentemente salir de las mismas ahí mismo. Sí, vuelvo a pulsar y volvemos a nuestra exposición. Ahí parpadea porque no es suficiente el diafragma, ¿sí? O sea, nos va a parpadear cuando uno de los factores no es suficiente y habría que corregirlos. Dentro de la botonadura también tenemos este otro botón que nos sirve en combinación con el dial para rebobinar. También nos sirve como autodisparo, ¿sí? Ahí se programa. Como verán, aparece un reloj y en ese momento al pulsar y en el momento que enfoca, ahí le cuesta un poquito, ahí, ¿sí? Ahí nos indica que viene un disparo, ¿sí? Son 10 segundos y dispara. Si se fijan, se ha encendido una luz que, por cierto, sería el apoyo del autofocus, cosa que algunas cámaras digitales de Canon hoy por hoy les encantaría tener, una luz de apoyo para el enfoque. Esta lo tiene, esta pequeña lámpara se enciende para apoyarnos en situaciones pobres de luz, para intentar enfocar algo bastante bueno. Tiene un visor muy sencillo, un visor al 90%, que nos presenta información sobre todo de la barra de exposición y de las velocidades. No es un visor muy luminoso, pero la verdad es que cumple bastante bien su función. Una zapata para flash, un flash que ya podría ser TTL, que se conjunta perfectamente con la cámara, su entrada para trípode en la parte de abajo y, como les decía, bueno, el rebobinado es automático. En el momento que se acaba la película, ella misma regresa. Tiene una función muy interesante. Conforme la película está dentro del magazine, cuando la colocamos dentro, ella va a sacar por completo toda la película, la va a llevar, digamos, hacia afuera, dentro del compartimiento, y conforme vamos haciendo tomas, nos va a ir guardando la película dentro del magazine. Digamos que la va protegiendo. En caso de que se abra o abramos sin querer nuestra tapa, lo que se va a velar sería la película que no está expuesta. Una forma muy inteligente de trabajar en este diseño que me parece muy buena. ¿Qué más? Bueno, pues mucho cuidado al momento de trabajar con ella. Por ejemplo, en cuanto a su tapa, tiene aquí el seguro de la misma. Es plástica, entonces es fácil de romper. Es un problema que tienen muchas cámaras. Por ejemplo, la F80 de Nikon es muy fácil de que se rompa, entonces hay que tener muchísimo cuidado. El respaldo es intercambiable. Hay que hacer aquí unos movimientos y se puede intercambiar y colocar. No es cierto, mentira. No es intercambiable. Podemos conseguir un modelo con fechador. No podemos comprar el fechador aparte. Hasta ahorita me acuerdo. Sí, esta venía en 2 opciones. Con respaldo fechador o sin respaldo fechador. Son 2 modelos, digamos, diferentes.
Estaba yo mintiendo con lo del respaldo intercambiable. Vienen dos colores, podemos conseguirla en negro, podemos conseguirla en este color gris. Y pues es una cámara muy interesante. Otra cosa que espero, sí, antes de que se me olvide, podemos conectar, como verán aquí no tiene entrada para cable, un cable disparador, por lo tanto el cable es electrónico, es un poquito caro, se conecta aquí, ¿sí? Pero podemos conseguirlo aparte, digamos. Y bueno, así creo que en términos generales es como funciona rápidamente, es como funciona esta cámara. Si ustedes tienen una cámara muy similar a ella, es igual, en términos muy generales, hay muy pocas variantes, es igual. Algo de lo que sí me gustó muchísimo en esta cámara es la posibilidad de hacer multiexposición, está bastante bien, no tiene chequeo de profundidad de campo, ¿sí? Perdón, se me olvidaba, para sacar el objetivo, lo sacamos de aquí, ¿sí? Es este seguro. Para cancelar el autoenfoque, pues tenemos que hacerlo directamente en el objetivo, no lo tenemos dentro de la cámara. Entonces es así como funciona. Como ya les digo, en términos muy generales, una cámara muy interesante, sobre todo porque es muy barata y puede ser muy ligera. Son delicadas, son de plástico, hay que trabajar con ellas con mucho cuidado. Incluso la montura del objetivo es plástico, no es metal. Entonces hay que trabajar con delicadeza con ella. Esta sería la primera de una serie de cámaras que vamos a traer poco a poco de este mismo tipo de modelos para que ustedes tengan referencias sobre ellas. Muchísimas gracias. Nos vemos seguramente en la próxima y espero que estén muy bien. Chao.